بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alabado sea Allah, y le pedimos que nos guíe a las mejores acciones y que nos enseñe el conocimiento beneficioso. Amén. En esta pequeña intervención me gustaría tratar un tema que cualquier persona le toca atravesar en algún momento de su vida. Me refiero a las preocupaciones, a la ansiedad, a las tristezas y a las desgracias que pueden acontecer a alguna persona. Y me gustaría, en esta pequeña intervención, ofrecer la ayuda que da el Islam a todas estas situaciones. Pues el Islam, como religión que Dios envió para toda la humanidad, ofrece remedios y soluciones para todas las situaciones de preocupaciones, de tristeza, de debilidad, de desgracias por las que le toca atravesar la persona. Por eso, el musulmán que conoce qué le ofrece el Islam para estas situaciones suele vivir o salir de esas situaciones con más rapidez que aquel musulmán que desconoce qué le ofrece el Islam para esas situaciones de ansiedad, de preocupaciones, de tristezas, etcétera, etcétera. Ya que el Islam, como tesoro de un inmenso valor y una fuente inagotable de sabiduría, ofrece todas las situaciones necesarias, todas las soluciones necesarias para las personas en cualquier situación de su vida. Por eso, dichosos aquellos que conocen qué les ofrece el Islam para cualquier situación que les toca vivir. Y la clave de todo esto, para las preocupaciones, tristezas, desgracias y demás, la base y la clave para poder salir de todas estas situaciones es la adoración única a Allah, es el monoteísmo, es el tawhid en idioma árabe. Es decir, adorar únicamente a Allah, a Dios Todopoderoso, sin asociado alguno, es decir, sin rendir culto a nadie que no sea Él, sin rendir culto a profetas, ni ángeles, ni santos, ni demonios, ni nadie por el estilo. Solo y exclusivamente es un monoteísmo puro y sin compromisos a Dios, a Allah Todopoderoso. Y debido a la importancia de este hecho, del monoteísmo y de adorarle únicamente a Él, Allah, es que todos los profetas y enviados de Dios, sin excepción alguna, todos ellos empezaban con esta enseñanza, empezaban con este hecho, enseñaban a sus pueblos, a sus sociedades, que debían adorar únicamente a Dios, exaltado y glorificado sea. De hecho, Allah, glorificado y exaltado sea, nos dice en el Corán: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dice en español, se puede traducir como: y no enviamos a mensajero alguno sin que le enseñásemos y le revelásemos que solamente yo, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala, merece ser adorado. Por tanto, este hecho fue lo que enseñaron todos los profetas de Dios a sus pueblos. De hecho, si hacemos un breve repaso de la historia, por ejemplo, el pueblo de Noé, que el amor y la protección de Allah sean con él, ¿qué fue lo que les enseñó? ¿Qué fue lo que les enseñó por primera vez o lo primero que les enseñó? ¿Qué fue? Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. En español, dice Allah en el Corán: y ciertamente hemos enviado a Noé a su pueblo y le dijimos que les enseñase que el único que merece la adoración es Allah, es Dios Todopoderoso. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Es decir, no tenéis fuera de Él, fuera de Dios, a ninguna divinidad válida para ser adorado. Veamos al pueblo de Ad, un pueblo llamado Ad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán sobre ellos: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Y a Ad les enviamos al profeta Hud y le enseñamos y le dijimos que debía decirles a su pueblo que no hay nadie ni nadie que merezca la adoración excepto Allah, y que fuera de él no tenía ninguna divinidad válida para ser adorado. Lo mismo con el pueblo de Saleh, es decir, Thamud. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Y al pueblo, dice Allah, y al pueblo de Thamud les enviamos al profeta Saleh y les dijo: adorad solamente a Allah, que fuera de él no tenéis divinidad alguna válida para ser adorada. Y lo mismo el pueblo de Madian, otro pueblo llamado Madian, dice Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Y a Madian les enviamos al profeta Shu'aib y les dijo: adorad únicamente a Allah, pues fuera de él no tenéis divinidad válida para ser adorada. Y así con todos los profetas de Dios sin excepción alguna. Por ejemplo, el Mesías, Jesús, hijo de la Virgen María, encontramos en la Biblia, concretamente en el Evangelio de Juan, que esto era lo primero que enseñaba a su pueblo. Dice el Mesías, Jesús, hijo de la Virgen María, tal como cita el Evangelio de Juan, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, etcétera, etcétera. Por tanto, hasta el propio Jesús, alayhi salam, que Allah esté complacido de él, que Allah le dé paz y amor, lo primero que enseñaba a su pueblo, a su gente, era que la vida eterna, es decir, para alcanzar el paraíso, lo primero, lo más importante era conocer a Dios, al único Dios verdadero. Es decir, y no rendir culto a otras divinidades, pues la única que merece la adoración es Allah, es Dios Todopoderoso. El Dios de Jesús, el Dios de Abraham, el Dios de Noé, el Dios de Zacarías, el Dios de Juan, el Dios de Isaac, el Dios de Ismael, el Dios de Abraham, etcétera, etcétera. A él es el que se le rinde culto. Por tanto, fijaos, hermanos y hermanas, cómo este hecho, al ser tan importante, esto es lo que nos ayudará a salir de cualquier preocupación, de cualquier ansiedad y de cualquier tristeza por la que estemos pasando. Y por eso, como decía antes, encontramos que es lo más honrado, ya que aquel que nos ha creado, Allah subhanahu wa ta'ala, conoce nuestras necesidades, conoce nuestras preocupaciones, conoce nuestras tristezas. Por eso cuando volvemos a Él, cuando le adoramos únicamente a Él, nos da esa luz y esa paz y esa tranquilidad en el corazón que tanto necesitamos para superar esa prueba, esa dificultad y esa preocupación por la que estamos atravesando. Y fijaos cómo, hermanos y hermanas, he mencionado que todos los profetas, independientemente de sus pueblos y de sus naciones y de sus sociedades, todos ellos invitaban, lo primero a lo que invitaban a su gente, lo primero que enseñaban era adorar únicamente a Dios. Y fijaos, y quiero que recapacitéis conmigo y reflexionéis conmigo, fijaos que todos estos pueblos, todas estas sociedades tenían sus propios problemas, tenían sus deficiencias, etcétera, etcétera. Pero a pesar de ello, lo primero con lo que empezaban estos profetas era adorar solamente a Dios. El pueblo de Noé tenía sus problemas. Otros pueblos tenían problemas económicos en sus sociedades. Otros tenían problemas políticos. Y otros tenían problemas de comportamiento, es decir, un sinfín de problemas. Pero a pesar de ello, como lo más importante y la base y la clave de todo es el monoteísmo, empezaban con eso. Porque si asentamos bien el monoteísmo en nuestros corazones, en nuestra forma de vida, todo lo demás, Dios nos ayudará a solucionarlo y a superarlo. Dios nos ayudará a solucionarlo y a superarlo, ofreciéndonos esa fuerza interior que tanto necesitamos, porque aquel que ha creado todo este universo tiene el poder de hacer que cualquier preocupación, dificultad se disipe ante su grandeza, ante la grandeza y el poder de Allah, exaltado y glorificado sea.
Y dicho esto, de entre las soluciones que ofrece el Islam para superar una situación de desgracia, una situación de tristeza, de preocupaciones, de ansiedad, es una pequeña súplica. De las tantas que menciona, hay una pequeña súplica. Que quien la diga, que el musulmán o la musulmana que la diga, Dios le ayudará a superar esa situación o esa tristeza por la que esté atravesando. Y fijaos cómo en las súplicas se evidencia una vez más la importancia del monoteísmo. Todas las súplicas que hablan de las preocupaciones y de las tristezas y de los problemas y desgracias, todas ellas contienen monoteísmo, contienen que hay que reconocer y decir y adorar únicamente a Allah, para que veáis y os aseguréis una vez más que lo único que nos ayuda a superar cualquier dificultad es la adoración única a Allah, sin asociado alguno. Por ejemplo, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, que el amor y la protección de Allah sean con él, en un bello hadith breve, nos dice: toda persona, es un hadith auténtico, dice el profeta, toda persona que esté atravesando por una desgracia, una dificultad, una preocupación, una tristeza, y diga las siguientes palabras, Allah le ayudará a superar esa preocupación, esa tristeza, ese problema que tenga. ¿Cuáles son esas palabras? Son decir: Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Repito: Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Repito: Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. En español significa: Allah es mi Señor y no asocio a nada ni nadie junto a Él. Es decir, en mi adoración no introduzco a nadie que no sea Él. Mi adoración siempre es exclusiva para Él, para el Dios Todopoderoso. Por tanto, fijaos, hermanos y hermanas, que cualquiera que diga esta súplica, Allah le ayudará a superar esa dificultad por la que está pasando y sentirá paz y tranquilidad en su corazón, sobre todo para aquel y aquella que la diga con plena confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, de que Él es el poderoso y tiene poder para ayudarnos a superar cualquier dificultad de esta vida. Por eso, hermanos y hermanas, debido a la gran importancia que tiene el monoteísmo, que tiene adorar únicamente a Allah, es que todos los profetas, como dije, empezaban enseñando esto, y también antes de abandonar esta vida, antes de que les llegue la muerte, también aconsejaban y dejaban como legado a sus familiares, a su gente, que debían seguir adorando únicamente a Allah, porque sabían que la base de todo bien es el monoteísmo. Cualquier obra, para que Dios la acepte, debe estar basada en monoteísmo, en adorarle únicamente a Él, en Tawhid. Y cualquier obra que no se base en el monoteísmo no es válida ni aceptable ante Allah, glorificado y exaltado sea. Por ejemplo, Dios nos habla del profeta Jacob, el padre de José, Yaqub, el padre de Yusuf, alayhi salam. Este gran profeta Yaqub nos relata a Dios en el Corán qué dijo cuando se encontraba en su lecho de muerte. Es decir, ¿qué va a aconsejar a alguien que está por abandonar esta vida? A lo mejor alguno de nosotros, antes de abandonar esta vida, aconseja por favor seguid con este negocio, otros aconsejan seguid, trataros bien, etcétera, etcétera, que son cosas aceptables y válidas, pero los profetas miraban más allá. Los profetas aconsejaban lo más importante que pueda haber en este mundo. Por ejemplo, escuchemos lo que nos dice Dios en el Corán sobre Jacob y Yaqub cuando se encontraba en su lecho de muerte, cuando se encontraba a punto de abandonar esta vida. Dice Allah en el Corán: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. En español, dice Allah en el Corán: ¿acaso fuisteis testigos de cuando le llegó la muerte a Jacob y dijo a sus hijos: ¿qué adoraréis? A sus hijos, a sus familiares, etc. Y dijo: ¿qué adoraréis después de mí?
¿a quién adoraréis después de mí? Y respondieron todos ellos y le dijeron, adoraremos a tu Dios y al Dios de tus ancestros, es decir, al Dios de Abraham, al Dios de Ismael, al Dios de Isaac, a un único Dios, sin asociado alguno, y estaremos sometidos y entregados a Él. Por tanto, esto era lo que les daba tranquilidad a todos los profetas de Dios, y esto era lo que les ayudaba a superar cualquier dificultad en esta vida y cualquier situación que pudieran atravesar y que les pudiera dar tristeza, preocupaciones, etc. Conozcamos más a Dios y seremos felices en esta vida y en la otra. Esto es todo. Que Allah os bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.